Un pastor debe conocer la palabra de Dios y debe ser capaz de enseñarla al pueblo de Dios. Y aunque no todos serán llamados y asignados por Dios para ser pastores aquí, cada discípulo de Jesucristo debe de conocer la palabra de Dios y ser capaz de compartirla con los demás en otros de diversidades de contextos. Eso es el punto grande de este pasaje. Vamos a lanzarnos en paracaídas y vamos a caer justo donde nos quedamos el domingo pasado. Y eso es en las calificaciones, los requisitos de la Biblia para un pastor. Eso es lo que tenemos aquí en 1 Timoteo capítulo 3. Estamos leyendo acerca de los requisitos para ser un pastor en la iglesia de Jesucristo. Esa palabra obispo, véala de nuevo en el versículo 1 y 2, obispo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado. Y observa el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea. Esa palabra obispo es otra palabra que el Nuevo Testamento usa para hablar del oficio, el rol, la responsabilidad y el cargo de un pastor dentro de la iglesia local. La palabra obispo, episkopos, habla de un hombre que ha sido encargado por Dios de supervisar, de cuidar, de administrar, ser mayordomo de la iglesia de Cristo. Y lo debe de ser a la manera de Cristo, porque un día pronto tendrá que rendir cuentas a Cristo. Episcopos o obispo se usa para pastores, para hablar de mayordomía, con la meta de que tienen que dar cuentas que se aseguró ese hombre o esos hombres de administrar la iglesia conforme las Escrituras. En el capítulo 3, como recordaremos, Pablo le está dando una lista a Timoteo de las virtudes, las calificaciones requeridas por Dios para un candidato pastoral. Observe esto conmigo en el versículo 1 y 2. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. Y Pablo va a proceder con una lista de virtudes bíblicas requeridas de quien es capacitado y tiene el llamado de Dios para ejercer el ministerio. Y una vez más, observe que todo esto no son sugerencias para el obispado. Pablo no dice, el que anhela el obispado, buena cosa desea, pero son sugerencias que el obispo tenga lo siguiente. Pablo dice, es necesario que el obispo sea. Va a repetir ese mismo verbo en el versículo 7 y va a decir, es necesario que el obispo sea. O sea, esta es una lista de virtudes y calificaciones que deben de estar presentes en el hombre cristiano que tiene el santo deseo puesto por Dios de ser un pastor en la iglesia de Dios. Estas virtudes y calificaciones en el capítulo 3 deben de estar presentes cuando Timoteo esté considerando a un hombre entre la asamblea o hombres plural entre la asamblea para el ministerio de ser pastor en la iglesia de Dios. Ahora, ya hemos estudiado las primeras cuantas calificaciones. Principalmente ya hemos visto la calificación de tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Y la semana pasada, el obispo es necesario que sea hospedador. Y hoy, con la ayuda de Dios, cubriremos el requisito bíblico de ser apto para enseñar. Mire el texto, 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea, y luego continúa la lista, apto para enseñar. Es necesario que el obispo sea apto para enseñar. Apto para enseñar. En unos momentos vamos a desarrollar el significado de qué significa un hombre que es apto para enseñar
cuál es un requisito para poder ser un pastor en la iglesia. Pero antes de hacerlo, quiero que usted y yo hagamos dos observaciones muy esenciales que Pablo está haciendo en este texto. Tenga en cuenta, primero, que esta calificación apto para enseñar es la primera y única habilidad, aptitud o dote práctico que se menciona en la lista de requisitos para pastores. ¿Sí notó eso? Es lo único, ¿verdad? Es la única habilidad que dijo, es necesario que él pueda ser hábil para hacer esto. El resto de los requisitos son virtudes, son características piadosas que deben de estar presentes. El resto de requisitos siendo una lista de virtudes y carácter piadoso. Esto significa algo. Pablo lo hizo intencionalmente. ¿Y qué significa eso? Por lo menos dos cosas muy importantes y quiero que observe y haga apuntes de esto. Primero, esto nos dice que la enseñanza va a ser la tarea principal del pastor. De nuevo, observe brevemente que esta calificación de ser apto para enseñar es la única calificación en todo este pasaje que se refiere a la habilidad, a aptitud, a un dote práctico que es requerido para los ancianos, los obispos, los pastores. Todo el resto se trata principalmente de virtudes y carácter piadoso requerido, lo que resalta que es una tarea principal del pastor enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios. De hecho, quiero que haga una observación conmigo. Si usted y yo comparamos las calificaciones de pastores o de obispos y hagamos unas apuntes y hacemos todos los apuntes y observaciones de todas las calificaciones de pastores y obispos, y luego vamos al versículo 8 y leemos todos los requisitos, las calificaciones para un diácono, un servidor oficial de la iglesia, va a notar que hay una diferencia entre las dos. Las dos son muy similares, pero hay una distinción entre ambos de esos, un contraste claro. ¿Sabe cuál es? El pastor es requerido ser apto para enseñar. El diácono no es requerido ser apto para enseñar. De nuevo, esto resalta algo distinto del ministerio pastoral. Y es esto: la enseñanza es la tarea principal del pastor dentro de la iglesia local. Pablo hace esto al propósito, para resaltar y destacar que un pastor ejercerá principalmente su obispado, la supervisión de la iglesia, la administración de la iglesia de Jesús, la mayordomía de la iglesia de Jesucristo. Lo va a hacer principalmente por medio del ministerio de enseñar la palabra de Cristo a la iglesia de Cristo, para que la iglesia de Cristo pueda caminar en los caminos de Cristo. No es necesario que vaya ahí en este momento, pero ponga una nota de Tito capítulo 1, para que cuando llegue a casa lo revise en hogar. En Tito capítulo 1, Pablo le ordena a Tito que establezca ancianos pastores en cada iglesia. Tito también está sirviendo como un pastor principal y misionero en la isla de Creta. Y Pablo le dice, tienes que levantar hombres para ser pastores. Y le da una lista de calificaciones casi idéntica a la que le da a Timoteo. Pero quiero que solo escuche lo que le dice a Pablo en el versículo 9 del capítulo 1, Tito 1:9, acerca de la calificación de ser maestro. Es necesario, Tito, que el anciano, el pastor, sea retenedor de la palabra fiel tal como se le ha sido enseñado. Tuvo que recibir la enseñanza y conocer la enseñanza cristiana. Y luego le dice, para que también pueda exhortar, animar, empujar con sana enseñanza a los demás. Dice, es necesario
que el maestro conozca la palabra de Dios y pueda compartir la palabra de Dios con la iglesia de Dios. Tito 1:9. En otras palabras, Pablo le está recordando a Tito que la forma principal en la cual los pastores van a alimentar, proteger, cuidar la iglesia de Jesucristo es por medio de enseñar con precisión la palabra de Dios, corrigiendo cualquier enseñanza que contradiga la palabra de Dios. Esa es la manera que el pastor va a proteger. Enséñales las falsas doctrinas, enséñale la verdadera doctrina. Esa es la manera que va a alimentar la iglesia. Enséñale el camino de Jesucristo, la supremacía de Jesucristo y la santidad requerida para crecer en semejanza de Cristo. Enséñale, así se alimenta, así se protege, así se cuida. El pastor va a hacer muchas cosas. Va a estar en salas dando consejerías matrimoniales, prematrimoniales. Consejerías cuando un matrimonio no está bien y te encuentras con un hombre y mujer debatiendo el divorcio. El pastor también se encargará de recibir llamadas urgentes cuando ha fallecido un ser querido y tener que manejar y ir a la casa para dar ánimo, aliento. Recibirá llamadas de feligreses en el hospital y tendrá que hacer visitas. Tendrá que hacer funerales, tendrá que hacer bodas. El pastor va a tener que aplicar corrección y va a haber una diversidad de muchas cosas en cual el obispo se va a hacer. Pero ninguna de ellas se puede hacer sin enseñar. Cada enseñanza, cuando te encuentres con un matrimonio, se va a encontrar con una Biblia abierta. Prematrimonial o después, se encontrará con Biblias abiertas. Cuando vayas al funeral, tienes que encontrar un pastor con Biblia abierta. Cuando vayas en un tiempo de gozo, se va a encontrar con enseñanza. El pastor se encargará de una diversidad de labores. Pero la primordial es que tiene que enseñar la palabra de Dios a la iglesia de Dios. ¿Por qué le comparto esto? Porque si regresamos con ojos a 1 Timoteo 3:2, Pablo está enfatizando esto por medio de resaltar la enseñanza como la única habilidad que es requerida para hacer todo el resto. La enseñanza es la tarea principal del pastor. Cuando Jesucristo murió y resucitó, y estaba al punto de irse a la diestra del Padre, Él agarró a Pedro, que se identificó no solamente como un apóstol único del primer siglo, pero quien se identificó también en 1 de Pedro 5 como un anciano, un pastor, juntamente con el resto. Y Él le dijo a Pedro: ven aquí, Pedro. ¿Estás listo para el llamado? Sí, Jesús. ¿Me amas? Sí, Jesús. ¿Y cuál fue el labor que le dio? Apacienta mis corderos. Esa es la asignación. Pedro, apacenta mis corderos. Dales de comer. Aliméntalos con las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Pablo está al punto de morir. Va a ser decapitado. Y él escribe una última carta a Timoteo, quien ha sido su discípulo. Y le escribe con urgencia, dándole últimas palabras. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto que encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:15. Pablo le dice de nuevo en su última carta: Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y escuche, que use bien
la palabra griega, con precisión, la palabra de verdad. Manéjala correctamente. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios, la iglesia, sea perfecta, madura, enteramente preparada para toda buena obra. Segunda de Timoteo 4, 1 en adelante. Te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que le vas a encarezcar? ¿Qué es lo que les pones ante su mano, ante los ángeles y ante Jesucristo? Timoteo, predica la palabra. Insiste en tiempo y fuera de tiempo la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Versículo 5, pero tú sed sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Filipenses 3:1, Pablo enseñando a la iglesia. En Filipenses 3:1 le dice, a mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas, enseñarle las mismas cosas. Segunda de Pedro 1:12, Pedro enseñando a la iglesia de nuevo, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas. Tito 2:1, pero tú, Tito, habla, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 2, enseña a los ancianos. Versículo 3, enseña a las ancianas de edad. Capítulo 3, versículo 1, recuérdales. No hay ningún pastor que no sea maestro. Es un requisito para los ancianos de la iglesia. ¿Por qué? La enseñanza es la tarea principal del pastor. Lo harán en púlpitos, lo harán en salones, lo harán sobre café, lo harán en hogares, lo harán en consejería, pero lo harán todo el tiempo. Segunda observación. Note esto conmigo. Vamos a 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que sea apto para enseñar. Observe que en 1 de Timoteo 3:2, en este requisito de ser apto para enseñar, observe esto. El carácter cristiano, carácter piadoso, precede la habilidad de enseñar. Muy importante, lo voy a decir una vez más. El carácter cristiano precede, es más importante, necesario y esencial que la habilidad de enseñar. Si vuelve a fijarse en 1 Timoteo 3:2, observe que no solamente esta cualificación de ser apto para enseñar se destaca como la primera y la única habilidad o dote práctico requerido para ser un pastor. Pero note y observe que se menciona en medio de una lista de requisitos que todos tienen que ver con el carácter del candidato pastoral. O sea, ser apto para enseñar está intencionalmente, al propósito, rodeado, asediado por requisitos de carácter piadoso. ¿Por qué? Porque el carácter cristiano piadoso precede a cualquier don, aptitud, habilidad que tenga el candidato pastoral. He's a good communicator, es un buen comunicador, pero ama el dinero. No podemos tomar los requisitos del carácter
y ponerlos a un lado porque sean buenos comunicadores. Esta lista está intencionalmente bombardeada, rodeada por requisitos de piedad en medio de la enseñanza para comunicar el punto de que el carácter cristiano piadoso precede esta habilidad como un requisito. J. Sidlow Baxter, observando esta realidad, escribió lo siguiente, y cito a Baxter: otra cosa que seguramente debe llamar nuestra atención es que en el nombramiento de oficiales o de los pastores de la iglesia, el carácter espiritual toma la presidencia sobre los dones naturales. Muchas iglesias hoy necesitan aprender que la ausencia de las cualidades del carácter piadoso no se compensa con la presencia de la habilidad de poder enseñar. Para decirlo de otra manera, y estoy de acuerdo con Baxter, en 1 de Timoteo 3:2, Pablo deja en claro que los hombres no califican como pastores simplemente porque sean buenos oradores o comunicadores y maestros dotados. Es importante y requerido que sean capaces de enseñar, por supuesto, pero si no cumplen con todas las calificaciones piadosas de un pastor, que den buen testimonio del glorioso, majestuoso Señor Jesucristo y el poder del Evangelio, entonces, por más bien que sean en enseñanza o en comunicación, no están calificados para pastorear solo porque sean buenos comunicadores. Como dijo correctamente el amado Charles Spurgeon, cualquiera que sea el llamado que un hombre pretenda tener, si no ha sido llamado a la santidad, ciertamente no ha sido llamado al ministerio. Qué horror han llenado los púlpitos de nuestra nación por poner a buenos comunicadores con un carácter deficiente. Pero mira cómo los siguen. Ese es el problema. Ahora bien, esos son los dos puntos esenciales antes de seguir en entender o buscar entender qué significa ahora ser apto para enseñar, porque es la calificación que encontramos aquí. Regresemos con ojos a 1 Timoteo 3:2, por favor. Veamos juntos. Versículo 2, Pablo dice: Timoteo, es necesario que el obispo sea, y luego continuamos con apto para enseñar, ¿okay? Didácticon, un adjetivo. El significado general de esta palabra significa, esto es el significado general, una persona capaz o hábil de explicar doctrina. Eso es lo más sencillo. Una persona capaz o hábil de explicar doctrina. Unas tradiciones en español traducen saber cómo enseñar. La Nueva Versión Internacional traduce ser capaz de enseñar. Eso es el significado más básico. En el Nuevo Testamento, apto para enseñar, se describe como alguien que ha sido discipulado, entrenado en las Escrituras y es capaz de comunicar esta sana enseñanza bíblica de una manera piadosa y entendible a otros. Y voy a añadir algo, incluyendo oponentes. Lo voy a dar este significado una vez más. En el Nuevo Testamento, apto para enseñar, describe a un hombre cristiano que ha sido discipulado, entrenado en las Escrituras y es capaz de comunicar esta sana enseñanza de una manera piadosa y entendible a otros, incluyendo oponentes. ¿Okay? Si quiere ver una descripción bastante buena de lo que Pablo quiere decir cuando dice a Timoteo, cuando estés buscando un candidato pastoral, tiene que ser apto para enseñar. Si usted quiere una foto, una imagen
una descripción, una elaboración de qué significa apto para enseñar, le voy a pedir que me haga un favor. Estamos en Primera de Timoteo, ponga una doble su página o ponga un marcador y vaya a Segunda de Timoteo. Estamos en Primera de Timoteo, la primera carta a Timoteo. Vayamos a Segunda de Timoteo, la segunda carta de Timoteo. Y quiero que vaya al capítulo 2 y ponga ojos en el versículo 24. Porque vamos a encontrar esa palabra didacticon, ese mismo adjetivo apto para enseñar, lo vamos a encontrar de nuevo aquí. Y Pablo lo va a elaborar, lo va a explicar, lo va a ampliar. Y mire cómo él lo describe. Segunda Timoteo 2:24, Pablo escribiendo de nuevo a Timoteo le dice lo siguiente: el siervo del Señor no debe de ser contencioso, un peleonero, verbalmente o puede ser físicamente, sino amable para con todos. Y mira, aquí viene la palabra, aquí viene nuestra palabra para la calificación. Tiene que ser apto para enseñar. Eso es didacticon, la misma palabra, el mismo adjetivo. Es el único otro lugar donde lo encontramos. Sufrido, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Sí lo vio en el texto? Ok. Aquí está la descripción que Pablo da acerca del hombre que es apto para enseñar. Él nos las pinta para que podamos verla con nuestros ojos. Y note que Pablo no solo habla acerca de un conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Esto no es simplemente de conocimiento bíblico, no simplemente de conocimiento del Evangelio, no simplemente de cómo comunicarlo claro. Pablo habla de carácter rodeado alrededor de esto. Esto ciertamente está incluido, comunicación y conocimiento, pero Pablo le enfatiza a Timoteo que un siervo del Señor debe de ser capaz de comunicar las Escrituras de una manera piadosa y entendible a otros, especialmente a los oponentes, en un contexto de rechazo de la palabra. Sin ser contencioso, es lo que dijo Pablo. Sin un espíritu de pelea y pleito. Y Pablo dice que la enseñanza de Timoteo de la palabra de Dios debe hacerse, dice, de manera amable, con humildad y bondad. Y luego dice, sufrido. Lo tendrá que hacer una y otra vez. Y lo tendrá que hacer una y otra vez con ese mismo amor, continuamente y con dominio propio. O sea, lo tiene que ser opuesto con arrogancia, lo tiene que ser opuesto con autoexaltación, lo tiene que ser opuesto con tener una intención o un motivo de humillar o destruir al oyente. Y por favor observa que Pablo pone este adjetivo de ser apto para enseñar en un contexto de oponentes en contra de Timoteo y lo que él tiene que decirles. En ese contexto tiene que hacerlo de esta manera. El que está en contra de ti, el que viene con arrogancia, el que viene con contención, el que quiere pelear, el que está atacando verbalmente a Timoteo. Es aquí donde Pablo dice y describe el hombre apto para enseñar. Ahora regrese conmigo a 1 Timoteo 3:2, donde vemos esa misma palabra. Y de nuevo le comunico que solo en estos dos lugares encontramos ese adjetivo exactamente igual, didacticon, en el Nuevo Testamento. Comparto esto con ustedes porque si regresamos a 1 de Timoteo 3:2, este es el tipo de candidato pastoral que se describe en nuestras calificaciones. Es necesario que el obispo sea, ¿qué? Apto para enseñar. Se supone que Timoteo debe de buscar, cuando hay un hombre que desea ser pastor, a este hombre. Cuando está considerando un hombre al ministerio pastoral, a ese hombre lo tiene que encontrar. No solo un hombre cristiano que pueda comunicar bien
y es bien dotado como maestro, sino el requisito aquí es un hombre cristiano que ha sido discipulado, entrenado en la doctrina cristiana y es capaz de comunicar esa sana enseñanza bíblica de una manera piadosa y entendible a otros, incluyendo a los que se oponen a ella y se van a oponer a ella. Teniendo esto en mente, ser apto para enseñar claramente implica y involucra por lo menos 4 cosas. Se las voy a dar, solo vamos a poder cubrir las primeras 2, pero se las doy las 4 y con la ayuda del Señor terminamos la semana que viene. Pero se las doy. Ser apto para enseñar por lo menos involucra las siguientes 4 cosas. ¿Están listos? Conocimiento de las Escrituras, comprensión de las Escrituras, comunicación de las Escrituras y sumisión a las Escrituras. Una vez más, ser apto para enseñar por lo menos involucra las siguientes 4 cosas. Puede involucrar más, pero por lo menos estos son como pilares que están ahí. Conocimiento de la palabra de Dios, comprensión de la palabra de Dios, comunicación de la palabra de Dios y sobre todo sumisión a la palabra de Dios. ¿Okay? Vamos a cubrir las primeras 2. Conocimiento de las Escrituras. Ser apto para enseñar tiene que incluir esto, conocimiento de las Escrituras, porque lo que va a enseñar son las Escrituras. Lo que quiero decir con esto es simplemente esto. Para que un pastor pueda enseñar, debe de conocer el tema en cuestión, que es la Biblia, y las cosas de Dios cuales son destacadas en la Biblia, las Escrituras. Que significa que debe de haber leído la Biblia. Debe de ser un lector de la Biblia. Debe de saber dónde está el libro de Génesis y dónde está el libro de Apocalipsis. Debe de estar familiarizado con Adán y con Noé, con Abraham y los patriarcas. Debe de conocer el relato de la creación, la caída de Adán y la caída de su descendencia. Debe de por lo menos entender y conocer el diluvio y conocer acerca de Sodoma y Gomorra. Debe de saber acerca de esto, debe tener un conocimiento de esto y está informado de esto, está familiarizado con esto. ¿Por qué? Porque lo ha leído. Me recuerdo en una ocasión que me pidieron venir a hablar con un grupo de líderes y estaba notando que muchas cosas que estaba diciendo no estaban entendiendo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces le dije, tengo una pregunta y quiero que sean honestas. Es más, les di un papel. Digo, escriban sus respuestas aquí, no lo tienen que hacer en voz alta. Me las entregan y yo lo reviso al rato. La pregunta era esto. ¿Cuántos de ustedes son líderes, ancianos de una iglesia? ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia? Toda, en su integridad. ¿Cuántos de ustedes conocen los profetas menores y los profetas mayores? Algo muy sencillo. ¿Cuántos conocen? Entonces me dieron toda la lista. Y mi corazón se llenó de tristeza al ver que casi todos esos líderes, con la excepción creo que de uno, no había leído toda la Biblia. No conocía las divisiones de la Biblia. No conocía, memorizaba ninguna porciones de la Biblia. Entonces con ese desánimo dije, está bien, vamos a empezar desde el principio. Le dije, vamos a memorizar los primeros 5 de la Biblia, libros de la Biblia. Y nos levantamos todos juntos y decimos, ¿estamos listos? Estamos listos. Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio. ¿Estamos listos? Estamos listos. Génesis, Éxodos, Levíticos. Y seguimos. Y luego le dimos asignaciones de las lecturas de diversidad. Tiene que haber, para ser apto para enseñar, por supuesto, un conocimiento de las Escrituras. Y estoy hablando de un conocimiento de una lectura que se leyó la Biblia. Porque ha leído, está familiarizado con los diversidad de sujetos que tiene que compartir. No está en su to-do list, una lista de cosas que va a hacer en el futuro. Si es un pastor candidato, está ya algo que ha hecho y está haciendo activamente.
Esto es algo que él ha hecho y busca seguir haciendo. Está disciplinado en esto. Esto no significa que lo sabe todo. No significa que no necesita que seguir leyendo. No significa que no se le olvide y tiene que recordar y seguir memorizando. Pero sí significa que debe de conocer el tema en cuestión. Y el tema en cuestión es Dios por medio de la Biblia y las Escrituras. Segundo, tiene que entender lo que ha leído. Comprensión de las Escrituras implica a alguien que es apto para enseñar. ¿Sabías que es posible conocer mucho de la Biblia, tener los libros memorizados y saber el lenguaje cristiano, pero no entender nada de ello? Me llama la atención un texto, un encuentro donde Jesucristo está confrontando a los fariseos, los líderes religiosos de su día, fariseos y saduceos, que eran expertos según ellos de la ley. Y en San Juan capítulo 5, Él les dice a ellos: ustedes examinan las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. No sé si ven lo que está pasando ahí. Es posible conocer la Biblia y no conocer a Cristo. Tiene que haber una comprensión de las Escrituras. Tiene que haber un entendimiento de ellas si eres apto para enseñar. Para que un hombre sea apto para enseñar, no solo debe tener un conocimiento de cristiano básico, sino debe de entender y comprender el núcleo, los fundamentos del Evangelio y de las Escrituras, cual él ha leído. Quiero que haga algo conmigo. Vaya al capítulo 1 en breve, una página o dos atrás en 1 Timoteo. Y mire el versículo 6 conmigo. En 1 Timoteo 1, versículo 6, Pablo dice algo bastante interesante acerca de algunos hombres que querían ser maestros y conocían la Biblia intelectualmente, pero no comprendían correctamente lo que profesaban enseñar. Y estaban ellos queriendo enseñar dentro de la iglesia. Y escucha lo que Pablo dice en 1 Timoteo 1:6. Pues algunos, está hablando de ellos, desviándose de estas cosas, de lo que se les enseñó y recibió, se han apartado hacia una vana palabrería. Lo que dicen está vacío. Versículo 7. Queriendo ser maestros de la ley, hablando de a Moisés y lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. ¿Sí ve lo que está pasando ahí? Conocimiento sin entendimiento y tratando de enseñar a la iglesia de Cristo. Tengan en cuenta que Pablo está advirtiendo a Timoteo aquí sobre las aspirantes maestros, wannabe teachers, que conocen la ley pero no la entienden correctamente y pretenden poder enseñar a otros. Y ahí Pablo deja muy claro que esto no es bueno. Tener conocimiento sin entendimiento es muy peligroso. Muy peligroso para el hombre que lo hace y muy peligroso para la iglesia que lo está escuchando. Conocer la ley, en este ejemplo, pero no saber cómo la ley encaja con el Evangelio y nuestro glorioso Señor Jesucristo, llevará, dice acuerdo a Pablo en este contexto, llevará a los hombres a enseñar legalismo que condena el alma, o libertinaje y antinomianismo que condena el alma para pecar y vivir como uno plazca. Es necesario ser apto para enseñar. Y para ser apto para enseñar, no solamente requiere conocimiento, sino requiere entendimiento de lo que estamos comunicando. Requiere entender el núcleo y los fundamentos de la doctrina cristiana de nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo, esto no significa que lo entienda todo, pero significa que entiende lo núcleo y lo básico de la enseñanza y siempre está aprendiendo de las Escrituras.
Ahora, haremos una pausa aquí, porque tenemos mucho más que decir. Y si Dios quiere, continuaremos este próximo domingo, el próximo día del Señor, con el resto, con la comunicación de las Escrituras y sobre todo la sumisión de las Escrituras. Pero antes de terminar, permítame hacer unos discursos finales con las personas que se encuentran, nosotros que nos encontramos en este salón. Primero, permítame animar a cualquier hombre cristiano aquí que tal vez tenga la aspiración al cargo de obispado, de ser pastor, y que al ver los requisitos, incluyendo se ha sentido desanimado por las calificaciones que tenemos ante nosotros. A ti, oh hombre cristiano, si tiemblas ante estas calificaciones, tú y yo estamos temblando juntos. Porque es la palabra del Dios viviente ante nosotros. Y es la preciosa novia del Hijo Jesucristo, cual Él ha adquirido con su sangre. El que Él nos está llamando a servir, amar y enseñar. Cual Él ha adquirido por medio de su expiación para que sea irreprensible ante Él. Así que temblamos juntos, pero tenga ánimo y aliento les doy para ustedes y para mí. Y es esto, que permitan que el temor piadoso y la humildad llene sus corazones. Pero no se desanimen, porque aquellos que Él llama a este ministerio gozoso, Él también los equipa con el poder de su Santo Espíritu. Así que mantengan esta postura humilde y temerosa ante Él y su palabra. Y nunca la abandone. Porque en el día que abandone el temor de Dios a su palabra, para de ser apto de enseñar a alguien en la iglesia de Jesucristo. Segundo, permítame animar a todos los cristianos en esta sala. Sí, se están preguntando, bueno, ¿esto cómo se aplica a mí? Yo sé que no estoy llamado al oficio específico de un obispo o un pastor. Estaré llamado también a enseñar y ser apto para aquello. Mi respuesta es sí, tal vez no en un púlpito y tal vez no oficialmente y una manera como se describe en 1 Timoteo capítulo 3 y en unos de los textos que he compartido. Pero sí, las Escrituras enseñan que cada cristiano, cada discípulo de Jesucristo debe de conocer la palabra de Dios y ser capaz de compartirla con los demás. Quiero que considere algo conmigo. Considere la fuerte reprensión del autor de Hebreos a los cristianos que no estaban creciendo en madurez y en conocimiento de Jesucristo. Y el autor de Hebreos los reprende. Y lo reprende con estas palabras, Hebreos 5:12. Porque debiendo ya poder ser maestros, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No sé si notó la reprensión. Dijo, es tiempo que maduren. ¿Y cómo está notando la madurez Él en la iglesia? Que no pueden comunicar la palabra de Dios con los demás. Estimados cristianos, algunos necesitamos esta reprimenda amorosa hoy en nuestras vidas, porque nunca hemos compartido el evangelio con otros. Nunca tal vez hemos enseñado, discipulado a otros, algunos en nuestros hogares, varones a sus esposas, esposas a sus hijos, a nuestros hijos. Les recuerdo a los papás y a las mamás los claros imperativos dados por nuestro buen Dios, con ayuda para nosotros para instruir en los proverbios. Instruye al niño en su camino, Proverbios 22:6. Papás, castiga, corrige a tu hijo en tanto hay esperanza. Es decir, va a haber un tiempo donde no podrás hacerlo, Proverbios 19:18.
La Biblia enseña que los papás también son maestros. ¿O qué tal las instrucciones, mis amados hermanos, del Nuevo Testamento que le manda específicamente a los padres? A los padres que son cristianos en nuestra asamblea. Efesios 6:4, varón, levántate. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, instruirlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Y qué tal el llamado de Jesucristo, el resucitado Rey, que le dio la gran comisión a la iglesia? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. No podremos hacerlo sin conocer la palabra de Dios y poder comunicar la palabra de Dios a otros con piedad, incluso a los oponentes. Los hombres enseñen a los jóvenes hombres. Las mujeres, Tito 2, enseñen a las jóvenes en la iglesia. No todos seremos maestros expertos, y sí, no todos están llamando a un ministerio de púlpito, pero sí estamos llamados, amada iglesia, cada uno de nosotros, a maravillarnos de Jesucristo en las Escrituras, a conocer a Jesucristo por medio de leer y estudiar las Escrituras, conocer su palabra y poder compartir a Jesucristo por medio de compartir las glorias y las majestades de su amor y su cruz y nuestra esperanza a los demás por medio de compartir las Escrituras. El que no lee nunca se va a maravillar de Jesucristo. El que no lee acerca de la cruz no podrá llenarse de agradecimiento por lo que el justo hizo por el injusto. El que no estudia la justificación no se llenará de fe y alegría y dejará el pecado para vivir una vida que honre a Cristo. Es necesario que todos nosotros seamos conocedores de esta preciosa Escritura. Porque es esta Escritura cual nos apunta continuamente a ver las bellezas y la majestad de nuestro Dios. Finalmente, al incrédulo que está en la sala. Me dirijo al que está en medio de nosotros, que no ha entregado su vida a Jesucristo, que vive en rebelión hoy en día en contra de Él. Él dice, arrepiéntete, tú dices, no. Él dice, sígueme, tú dices, yo voy a otro lugar. Él dice, sométete, y tú dices, no, me dirijo a usted, incrédulo. Al que todavía rechaza al Maestro Supremo. No culpes a pastores ni ancianos. No culpes a maestros de tu hogar. Porque Jesucristo, el Maestro de maestros y predicador de predicadores, al que le llamaron Rabí, que significa maestro, vino a la tierra y nos enseñó el camino hacia el Padre. Es a Él que rechazas. Es al Espíritu de Dios, el divino Maestro que nos instruye hacia Cristo, quien rechazas hoy. Que has estado haciéndole conocer continuamente tus pecados y continuamente te enseña que eres rebelde. Es Él quien rechazas. Es ese maestro que te presenta continuamente la ley de Dios y te presenta como quebrantador de sus leyes ante un Dios santo y majestuoso que tiene que castigar el pecado como un Dios justo. Esta convicción, esta confrontación continua no viene del hombre, sino del Espíritu de Dios viviente. Una confrontación interna que está en tu mente y tu corazón. ¿Quién hace eso? Es Dios mismo, el Maestro de maestros, enseñando, instruyendo, corrigiendo y sí, llamando al pecador a que se arrepienta antes del gran día de juicio, en cual Cristo, el majestuoso Señor de señores, va a juzgar al vivo y al muerto y te juzgará a ti en prontitud y justicia. Y hoy llama a los que están en el camino al infierno y al lago de fuego, los enseña
a no ser soberbio más, a reconocer su rebelión y su pecado, confesarse como pecador sin esperanza ante su cruz y huir hacia auxilio, hacia Jesucristo, quien murió por pecadores y que ha hecho pago completo por cualquier pecador que en fe busque refugio en Él. El resucitado Jesucristo hoy enseña a ti: pecador, no esperes más. Te invito a que oremos juntos. Padre, eres bueno y justo y lleno de misericordia hacia nosotros. Tu Hijo nos ha dado a conocer tu bondad, tu verdad. Cuando venimos a conocer a tu amado Hijo Jesucristo, venimos a conocerte a ti, Padre. Fue tu Espíritu Santo que nos instruyó, que se acercó a nosotros, nos confrontó y nos apuntó hacia esa cruz. Nos llevó hacia Jesús. Has sido un buen maestro con nosotros. Eres paciente con nosotros. Cuando no entendíamos claramente, con gran paciencia esperaste. Aún hoy, Padre, aún hoy tu paciencia está en mi vida y en la vida de cada cristiano aquí. Eres un buen maestro. Te pido que lo que nos has dado hoy por medio de tu palabra y tu Espíritu también nos enseñes, Señor, y que podamos ser aptos para enseñar en la diversidad de contextos que tú en tu buena soberanía nos pusiste. Cada uno de nosotros nos has puesto, Padre, nos has puesto para ser maestros a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, al vecino. Queremos ser aptos. Llénanos de tu Espíritu y ayúdanos a madurar en el conocimiento de tu amado Hijo Jesucristo y su gracia. Te ruego esto en el nombre de Jesús. Amén.